No ha sido una buena temporada para los aficionados al fútbol en Sheffield. Hoy vamos a hablar del descenso del Sheffield Wednesday. No ha sido buena temporada para los aficionados al fútbol de Sheffield porque los aficionados de los Blades, de Sheffield United, han visto cómo su equipo descendía de Premier League a Championship, y los aficionados de los Búhos, de los Owls, del Sheffield Wednesday, han visto cómo su equipo descendía de Championship a League One. Digamos que, primero de todo, es la única temporada en la historia del fútbol inglés que ha sucedido que bajan los dos a la vez. Entonces, malas noticias para la ciudad de Sheffield. Podríamos decir que en un símil, la navaja, el cuchillo, decapitó al búho y luego con la sangre se oxidó y se jodió la navaja también. Y al final, pues todo mal. Impecable. Antes de que alguien lo pregunte, ¿por qué el Sheffield Wednesday se llama Wednesday? Es porque era el día que libraban inicialmente. De hecho, el club inicialmente se llamaba The Wednesday, que es molón, el miércoles. El miércoles... ¿Contra quién jugáis? ¿Contra quién jugáis? El miércoles. Ya está, ya ha vuelto a beber. Ya ha vuelto a beber. Claro, o juegas contra un día, ¿no? O sea, estás todo el día intentando marcarle goles a una jornada de la semana. Si tuvieras que... O sea, ¿qué día de la semana es más molón para hacer un club? Es que miércoles como es el que tiene un poco más de entidad, porque por ejemplo en inglés martes y jueves se parecen mucho, entonces habría confusión, habría gente que se plantaría en el estadio el jueves. Es verdad, el martes. Tuesday, Thursday, Monday, Friday mola. Friday el mola. viernes es un día normalmente que estás flechita para alto, arriba, ¿no? Flechita para arriba. Friday, Dices, se viene fin de semana. I'm in love. Bueno, muchachos, estamos aquí para hablar de la caída de un histórico. Sheffield Wednesday es un histórico del fútbol inglés y la verdad es que este descenso a tercera división, bueno, pues es un hito en la historia del fútbol inglés, no que no haya estado nunca en tercera división, de hecho lo estuvo varios años recientemente, pero no deja de ser un descenso traumático. Sí, porque ya sabéis que el Sheffield Wednesday pues es un equipo que ostenta campeonatos de liga en los 1900 y en los años 30, también es campeón de la FA Cup y tiene un campeonato de la Copa de la Liga. Además es uno de los equipos con mayor antigüedad en la historia del fútbol inglés, se fundó en 1867 y es miembro fundador de la Premier League en 1992. Sin embargo, lleva sin estar en primera división desde la temporada 1999-2000. Ya hemos dicho que bueno, es un equipo en absoluto habituado a jugar en la tercera división. Es cierto que ha tenido unos breves periodos de paso por esa tercera división, de tránsito temporal en los años 70 y también las temporadas 2003-2004, 2004-2005 y 2010-2011 y 2011-2012, que fueron las más recientes, pero siempre os decimos que han sido pues pasos muy breves, muy temporales y que luego más o menos siempre han andado entre primera y segunda división. Así que ya decimos que la caída del Sheffield Wednesday es algo de tremenda magnitud para el fútbol inglés. Ha sido una temporada muy difícil para Sheffield Wednesday en lo deportivo. Han pasado 4 entrenadores: Gary Monk, que fue el primero, Tony Pulis, Neil Thompson y Darren Moore. Thompson estuvo como interino, pero estuvo varios partidos. Claro. Sí, claro. Plantel complicado de muy complicado, o sea, este currículum de entrenador es muy complicado. Ya no porque sean mejores o peores, sino porque se nota que no hay una línea coherente. No, y sobre todo también que, claro, al final tampoco habrá sido sencillo para el equipo elegir entrenadores sabiendo que es la patata caliente de la división, porque es el equipo al que le han aplicado una deducción de puntos desde el principio y ya sabes que vas a tener que pelear contra eso en un ambiente además poco proclive al éxito, así que... Un tanto hostil. Sí, bastante hostil. Vamos a ver que no un tanto, sino bastante hostil. El último de estos 4 entrenadores, Darren Moore, al que posiblemente recordaréis por su paso por el West Bromwich Albion en Primera División, cuando echan a nuestro amigo Alan Pardew, precisamente, echan a nuestro amigo Alan Pardew después del Barcelona Gate. Entra destapado por la media inglesa, que nunca caiga en el olvido. Exclusiva mundial. Entra Darren Moore, que lo hace bastante bien. El equipo está condenado, pero lo hace bastante bien. Entonces, posiblemente recordáis por esa etapa. El caso es que Moore llegó en marzo y lo cierto es que se ganó al vestuario con un estilo positivo, abierto, una relación pues un poco más cordial
con los jugadores, pero ya era demasiado tarde. Es un poco lo mismo que le pasó en el West Bromwich Albion. Sí, en el West Brom de hecho bajó dejando una buena sensación y diciendo, oye, pues aquí hay un entrenador para el futuro, y aquí ha pasado un poco lo mismo. Lo que pasa que además ha sido una experiencia un poco extraña porque Darren Moore pasó el COVID, que además le derivó en complicaciones de salud, en neumonía, trombos, etcétera. Lo ha estado pasando realmente mal en el hospital. Y finalmente consiguió llegar para el último partido y estar presente en el último partido, pero durante un montón de semanas ha estado dirigiendo al club a la base de videollamadas, que por cierto, mucho mérito lo de Moore, que tenía videollamadas estando en el hospital, destrozado el pobre hombre por el COVID y por una neumonía, ahí mantenía el contacto con su plantilla. Y a pesar de todos estos problemas, de los cambios de entrenador, de las deducciones de puntos, lo cierto es que el Sheffield Wednesday durante unos minutos de la última jornada estuvo salvado, porque, ya lo contamos aquí, pero ellos jugaban su duelo directo contra el Derby County, tenían que esperar además un resultado del Rotherham, y se dio. Ellos ganaban en el campo del Derby County por 2-3, y el empate del Rotherham les habría salvado, pero al final el Derby les acabó empatando en el 78, y el Sheffield Wednesday no solo no se salvó, sino acabó último, porque también ganó el Wycombe Wanderers y el Sheffield Wednesday acabó último. Es decir, pasamos de podemos salvarnos a hemos sido los peores. Lo cual además ya sabéis que es absolutamente dramático en los tiempos que corren, porque les hubiera interesado quedarse en la posición de los Wycombe Wanderers, que era inmediatamente marcando el descenso, por si acaso hay una deducción de puntos del Derby County, que ya sabéis que es un tema que está pendiente y les podría haber aupado y mantenerles en Champions. Así que fue una despedida cruel. Sin embargo, no todo ha sido malo esta temporada, porque el Sheffield Wednesday sin duda nos regaló uno de los momentos más icónicos de este curso. Es algo que comentamos en un directo y que queremos volver a incidir en ello. Y que provocó la hilaridad ya en aquel momento. En un partido contra el Preston North End, Darnell Fisher pues tuvo a bien agarrarle el paquete a Callum Paterson. Ante, por supuesto, pues la reacción un tanto... O sea, Callum Paterson se dejó hacer, pero dijo... Esto que viene. Por propia sorpresa. Más que agarrarle fue como una auscultación, fue un palpamiento, un toque de campanas, un poco así como... ven aquí. Y bueno, pues ya sabéis que pronunció Darnell Fisher la mítica frase de Callum, eres una portería, y dice, no, ¿y este poste? Estas bromas hubo como... quizá 50 o 60 bromas. Sí, entre dentro, fuera de cámaras, en redes sociales, probablemente llegaron a la centena. Todas ellas nos hicieron gracia. Todas ellas. El 100% de las bromas. Oye, había una, ¿cómo era? Oye, Callum, ¿tú ves la media inglesa? No. ¿Y este miembro? Hubo miles de estas, ¿eh? Bueno, bueno, un clásico que ya se quedará para el recuerdo. Podéis dejar más en comentarios si queréis. Es una técnica que os invitamos a todos los que practiquéis el fútbol a practicar para que os propinen un puñetazo, probablemente. Bueno, hemos dicho que el Sheffield Wednesday descendió y lo hizo básicamente por la sanción de puntos que le impuso la Football League, que inicialmente fueron 12, pero tras la apelación exitosa del Sheffield Wednesday se redujeron a 6. A pesar de esa reducción, pues esos 6 puntos acabaron siendo determinantes. Eso es. Vamos a explicar un poco cuál ha sido el proceso de la sanción, porque ya sabéis que hay varios equipos que están un poco en esta tesitura y hay un poco de confusión con el tema. Básicamente, el motivo por el que se les sanciona es porque entre el periodo de 2016 a 2018, ya sabéis que la Premier League y la FL evalúan según trienios, es decir, por periodos de 3 años, no te permiten tener más de 39 millones acumulados de pérdidas. El Sheffield Wednesday superó sobradamente esta cifra, por lo tanto fueron sancionados por incumplir las normas financieras. Esta es un poco la historia resumida. Se les sancionó con 12 puntos, luego apelaron y consideraron que el castigo era un poco excesivo y al final se le aplicaron simplemente una deducción de 6 puntos. Ahora bien, el Sheffield Wednesday intentó de todas las maneras posibles evitar esta sanción, y para ello, ¿qué hizo? El clásico truco ya que todos conocemos, os hemos explicado 1000 veces, de vender el estadio al dueño del club para así registrar un beneficio en los periodos económicos finales de ese trienio y evitar incurrir en más pérdidas de las que te permite la EFL. Sin embargo, el Sheffield Wednesday
Finalmente consiguió vender su estadio, pero no consiguió meter la venta de su estadio dentro del periodo económico que le tocaba para evitar esa sanción. Es absolutamente lamentable. Es decir, no solo hicieron trampas, sino que además hicieron las trampas tarde. Es decir, si tú vas a hacer una trampa y vas a vender tu estadio por 60 millones, que fue el caso del Sheffield Wednesday, para cubrir unas pérdidas que superaban en mucho a los límites establecidos, al menos hazlas dentro del tiempo establecido, porque ellos incluso alargaron 2 meses el periodo contable, la posibilidad de presentar las cuentas para introducir la venta del estadio, y ni siquiera llegaron a tiempo, con lo cual la Football League dijo, sí, está muy bien esto que habéis ingresado 60 por el estadio, pero esto ya se va al siguiente ejercicio porque este ya está cerrado. Este ya está cerrado y tenéis un terapio y estáis más que suspendidos, porque me encanta que el Sheffield Wednesday es ese mal estudiante al que el profesor da una segunda oportunidad, como diciendo, venga, va, te dejo 2 mesitos más para que me presentes un trabajo y yo te apruebo, que no te quiero hacer la vida imposible. No hubo manera. Ha presentado el trabajo de fin de grado copiado y tarde. Sí, y al final, pues el profesor, ¿qué ha hecho? Pues un terapio. Y una colleja que se ha llevado. Y una colleja. Caso diferente es el del Derby County, porque el Derby County también vendió su estadio, pero el Derby County al menos lo metieron en las cuentas que tocaba, claro. Con lo cual ahí lo compensaron. El Derby County lo van a sancionar posiblemente por otro asunto, que es un tema de una amortización incorrecta de sus cuentas, pero es un asunto diferente al de Sheffield Wednesday. Y al Derby County también, en el caso de la venta del estadio, lo que evaluaban es si se había vendido el estadio por encima de su precio, por encima de lo que valía realmente. Finalmente eso se desestimó y ya decimos que la causa que tiene ahora abierta es por temas de amortización, pero sabiendo que se les ha sancionado por esto al Sheffield Wednesday y que es lo que les ha hecho bajar definitivamente, porque con 6 puntos más se hubieran quedado cómodamente en Championship, vamos a hablar un poco de los problemas a nivel general que hay en el club, que ahora mismo ya os decimos y os adelantamos que es un absoluto desmadre, precisamente por el tema este del estadio y de intentar venderlo e incluirlo en los periodos anteriores, pues no sabemos qué situación financiera está atravesando el club, porque han ido publicando las cuentas, los ejercicios financieros, tarde, pero de una manera insultante ya. Sí, normalmente las cuentas, ya sabéis que las cuentas se presentan al año siguiente, en torno a marzo, más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este marzo de 2021, los clubes en general han presentado las cuentas de la temporada anterior, es decir, 19-20. Bueno, Sheffield Wednesday presenta las cuentas un poco que le salen de las narices, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las cuentas de 2019, que tendrían que haber presentado en 2020, las han publicado en 2021, es decir, van con un año de atraso, es decir, que están presentando las cuentas de hace 2 años, es decir, que no podemos saber actualmente cuál es la situación financiera de Sheffield Wednesday, porque lo único que sabemos es cuál era la situación financiera de Sheffield Wednesday hace 2 años. Sí, y lo peor de todo, nosotros no la sabemos, pero tampoco la sabe la FL, y entonces, ¿qué ha hecho? Como no ha presentado las cuentas de 2020, que son las que tendría que presentar ahora, la FL ha dicho, me parece correcto, te vuelvo a sancionar. O sea, la FL le está metiendo collejas y el Sheffield Wednesday no hay manera de que aprenda, pero es imposible. Ahora mismo le ha sancionado junto a otros muchos clubes, he de decir, porque ya sabéis que el periodo de la pandemia, en principio se les iba a dar una pequeña prórroga para presentar sus cuentas y al final acabaron sancionando como a 10 clubes, entre ellos el Sheffield Wednesday, con la prohibición de no poder fichar el verano que viene, este verano. Así que el Sheffield Wednesday no solo habrá descendido, sino que además, en principio, no podrá fichar el verano que viene, aunque ellos confían en que esta sanción la van a poder levantar porque ya tienen un poquito de experiencia con esto de no poder fichar. Sí, de hecho ya consiguieron que en el verano de 2018 les levantaran una sanción similar. Estuvieron bajo embargo desde abril hasta mediados de agosto, lo mismo, por aplazar las cuentas para intentar meter la venta del estadio en el periodo contable correspondiente. Lo que pasa es que en aquella ocasión efectivamente le levantaron la sanción, pero le levantaron la sanción ya muy tarde, y cuando se le quitaron esa sanción solo les quedaban un par de semanas en las cuales pudieron fichar tan solo a 4 cedidos, que este es un riesgo que puede haber este año. Es decir, el club confía en que le levanten ese embargo para fichar, pero claro, si lo acaban quitando la segunda semana de agosto, pues ya les va a llegar un poco tarde. Claro, así es imposible hacer una planificación deportiva para una temporada en Championship, que es una división súper exigente, y pues en el League One les va a pasar un poco lo mismo, a no ser que consigan levantarla pronto. En 2019 también tuvieron otro tipo de sanción muy similar. En este caso no se les prohibía fichar como tal, sino que necesitaban la supervisión constante de la AFL, ya que como no estaban publicando sus cuentas, pues la AFL decía, bueno, mira, por lo menos yo te tengo que autorizar cuando fiches a alguien o cuando lo renueves. Claro, así ya os decimos que con sanción tras sanción es absolutamente imposible hacer una planificación deportiva medianamente coherente. Una vez que se confirmó la deducción de puntos, claro, Sheffield Wednesday dijo,
a ver un segundo, si ya no llegamos ahora a tiempo para esto y ya nos van a sancionar, pues ya la venta del estadio nos llevamos al siguiente ejercicio porque así no metemos la pata en el siguiente ejercicio. Porque total, por nuestra parte lo que no ha cabido es que vamos a presentar pérdidas. Sí. Entonces por lo menos compensamos las de un año, Claro. las del otro. O sea, por nuestra parte no va a quedar para poner pérdidas. Entonces quería meterlo en 2018, así que como no pudieron lo metieron en 2019, con lo cual en una temporada en la cual todo el mundo bajó los ingresos, bajó la asistencia al estadio y tuvo pérdidas, el Sheffield Wednesday tuvo beneficios. Tuvo beneficios, ¿vale? El Sheffield Wednesday es un club que pierde dinero cuando no tiene que perderlo y cuando puede perderlo, pues lo gana, ¿vale? Gracias a la venta del estadio tuvieron un beneficio de 19,1 millones de libras. Por supuesto, sin la venta del estadio, pues habrían tenido una pérdida de cerca de 19 millones. Eso es, así que ya sabéis que, bueno, esto es hace 2 años, es la última información económica que tenemos sobre el club y con eso podemos extraer algunos datos como que, por ejemplo, se gastan el 160% de sus ingresos en salarios. He de decir que además esto se produce pese a haber recortado en 6 millones los salarios. Y aún así no son de los peores que hay en la división, porque hay otros, por ejemplo, como el Reading, que están absolutamente comidos por sus sueldos, pero evidentemente cuando publiquen las cuentas de 2020 se van a gastar todavía mucho más en salarios porque evidentemente van a reducirse los ingresos por el impacto de la pandemia, que todavía no sabemos cuál ha sido en el Sheffield Wednesday. Algunos futbolistas no recibieron sus salarios completos en junio, cuando se retomó el fútbol después de la pandemia. De nuevo sucedió lo mismo en diciembre y, según el Telegraph, tampoco recibieron su sueldo ni en marzo ni en abril. Así que es una situación financiera desesperada, la del Sheffield Wednesday. Ya os decimos que como no publican las últimas cuentas, no sabemos en qué situación económica están, pero evidentemente... Pero buena no es. Si no están consiguiendo pagar a los jugadores en tiempo y de manera puntual, pues estamos viendo que tienen claros problemas de liquidez. En principio nos consta que todos estos impagos han sido satisfechos, a excepción de los últimos de los meses de marzo y abril, que en principio todavía no los han cobrado. Así que fijaos en la situación en la que han tenido que descender los jugadores, que ya os decimos que incluso pues no habían ni sido pagados su sueldo, una situación económica absolutamente dramática de un club que además se tiene que enfrentar verano tras verano a no poder planificar deportivamente porque está sancionado sin fichar, como va a ser el caso de este verano. Y lo que nos queremos preguntar ahora, Ili, es ¿cómo demonios ha llegado el club a esta situación tan penosa? Bueno, la respuesta no es muy diferente a la que nos ofrecen muchos otros clubes de la misma división. Lo cierto es que el Sheffield Wednesday apostó fuerte por el ascenso en los primeros años en que estaba su propietario, Davon Shan-City, que llegó en enero de 2015. No consiguieron ascender, aunque es cierto que estuvieron cerca en un par de ocasiones, porque con Carlos Carvalhal en el banquillo alcanzaron los playoffs de ascenso un par de veces, pero digamos que intentaron esa apuesta del ascenso, no lo lograron y al final han acabado ahogados. Esta es la historia de siempre en Championship. Hay equipos que apuestan todo al negro y sale negro y todos estamos felices, llegan a Premier y tienen una muy buena temporada o varias temporadas incluso. Ahora, cuando sale el rojo, pues nos encontramos con historias como las del Sheffield Wednesday, que acaban incluso bajando a tercera división y con una situación económica tan complicada como la que vemos. Y en los resultados económicos de los últimos años le hemos visto clarísimo cómo Shan-City empezó a aumentar los gastos en prácticamente todas las partidas del club para apostar muy fuerte por ese ascenso. Desde antes de que llegara él habían estado publicando de manera más o menos constante pérdidas, pero pequeñas, de más o menos 4 o 5 millones por temporada, que no es algo dramático. Desde la llegada de Shan-City, ya decimos en 2015, desde 2015 a 2019, las pérdidas se disparan. Y aquí van los datos de temporada tras temporada. 4 millones en su primera temporada, 10 millones de pérdidas en la segunda, 21 millones de pérdidas en la tercera, 35 millones de pérdidas en la siguiente. Y ya decimos que en los últimos resultados que han publicado perderían 19 si no fuera por la venta del estadio. Así que ya veis que el equipo ha empezado a perder muchísimo más de lo que solía y además en un crecimiento exponencial. El gasto en salarios también se ha disparado por lo mismo, por lo que contábamos. Estos clubes se meten en esa espiral de gasto con la ilusión de ascender a Premier League. Como bien decía Juan, si lo logran, pues logran recuperar ese dinero invertido. Si no, pues pueden quedar en una posición financiera muy precaria. Como decía, el gasto en salarios se ha disparado con Shan-City. Este es el incremento anual. 90%, estamos hablando del porcentaje que representan los salarios respecto a los ingresos, ¿vale? 90%, más o menos un club saneado tendría que estar en torno al 55-60%, ¿vale? Es decir, que algo más de la mitad de sus ingresos se van a pagar sueldos, no solo de jugadores, sino de todo el personal. El caso del Sheffield Wednesday estaba en un 90%,
88%, 126%. Es claro, por encima de 100 significa que todos tus ingresos se van a sueldos y todavía debes dinero, más todos los otros gastos. 126%, 168% y finalmente 160% que ya hemos comentado después de esa reducción de 6 millones, es decir, han pasado de 168 a un mucho mejor cifra de 160. Sí, súper sana, súper healthy y como también es el incremento en la amortización de jugadores. Básicamente esto es el gasto en fichajes. Ya sabéis que la amortización es cuando fichas a un jugador por 3 millones con un contrato de 3 años, pues cada año tienes que pagar 1 millón, excepto si juegas en el Derby County, que lo amortizan como les apetece un poco. Entonces, básicamente, desde que llegó Chansiri tenían gastos anuales de 1 millón en amortización, el siguiente creció a 3, el siguiente a 6,2 millones, el siguiente a 10,9 millones y el siguiente a 8,6 millones. En definitiva, esto les hizo que ser que entre el equipo entre la 2015-2016 y la 2017-2018 son el séptimo equipo de Championship que más gasto neto en fichajes ha hecho con 41,45 millones. Esto es absolutamente alucinante, son uno de los equipos que más gastó teniendo en cuenta que en esa liga han estado pues equipos como los Wolves, que han gastado muchísimo para ascender a la Premier League. Así que en general apostaron muy fuerte por esa subida y no les ha salido. Y además, Ilie, todo este gasto en fichajes, en salarios y que se ha traducido en pérdidas, no se pudo amortiguar con venta de jugadores, porque ha sido un equipo que, si te fijas en los últimos mercados de fichajes, apenas ha vendido a ningún futbolista, y según hemos aprendido de un reportaje en The Athletic, es que a Chansiri lo de vender no les gusta. Les gusta tener jugadores en plantilla, y esto lo decían literal, y que se les acaba el contrato, y si se quieren ir, que se les acaba el contrato y se piren, pero que el vender no le gusta. Bueno, pues hombre, a ver, para un club de fútbol, digamos, no entrar en la venta de futbolistas puede ser un problema. Y de hecho lo es. Y de hecho lo es, como estamos observando. Claro, toda esta situación, un gasto desorbitado en salarios, un gasto desorbitado en fichajes, ha dejado al club sin liquidez, con lo cual depende plenamente, íntegramente, de la financiación de Chansiri, es decir, de que el propio dueño cubra las pérdidas que tiene año tras año el Sheffield Wednesday, y unas pérdidas que además, por supuesto, están en incremento. Chansiri, según las fuentes a las que hemos tenido acceso, ha invertido en el club, además de los 60 millones que ha pagado por el estadio, que ya hemos explicado. ¿Que el estadio ahora es suyo? Sí, el estadio ahora es suyo, es decir, si ahora Chansiri vendiera al club, se podría quedar el estadio, porque el estadio es aparte y es suyo. Podría venderlo todo junto en un pack, pero si quiere quedarse al estadio, pues se lo puede quedar, porque el estadio ya no pertenece al Sheffield Wednesday, pertenece a Chansiri. Decía que además de esos 60 millones que ha metido en el estadio, ha invertido también cerca de 100 millones entre préstamos, acciones y patrocinios, además de lo que pagó por el club, que ya hemos visto que era algo más de 30 millones. Que los patrocinios, Ilie, es un apartado absolutamente alucinante que queremos analizar con un poquito más de detalle, porque lo normal es que un dueño pues dé dinero al club a través de todas las vías que tiene, y pues vamos a hablar un poco de estos patrocinios cuanto menos curiosos de Chansiri, que tiene pues hasta 3 empresas relacionadas con el club. La primera, la verdad es que no se tapa mucho nuestro amigo Chansiri, porque la primera empresa se llama Chansiri. Punto. Lo más increíble de esto es que Chansiri, la empresa, no el dueño, Chansiri es una empresa que es una sociedad que existe, pero no vende nada, ¿vale? Entonces, digamos, no estás anunciando nada. No, básicamente. Estás anunciando un apellido. Estás anunciando un apellido. Que no le puedes sacar un rédito comercial, entonces no sé por qué le estás pagando a un club para que se anuncie. Además, Chansiri aquí en el pechito, ¿eh? Chansiri, aquí en la camiseta. A ver si lo entiendo. Chansiri, el particular, el hombre, tiene la sociedad Chansiri. La sociedad Chansiri, que no vende nada, exactamente, patrocina al club de Chansiri, el particular. Eso es. Y además, con el patrocinio que consigue Chansiri, con su empresa Chansiri en el club de Chansiri, gana un total de 0 unidades de euros, porque como no vende nada, pues no hay nada que hacer. Es un negocio absolutamente redondo, pero esta es solo una de las 3 marcas que patrocinan al club. Esta es solo una de las 3 marcas. La segunda se llama Elevate. Elev y un 8, ¿vale? Bien jugado el nombre. Bien. Fair play, ok, adelante. Son los que fabrican las camisetas. Esto ya me flipa, ¿eh? Esto es cierto, o sea, se fabrican las camisetas a sí mismo, ¿eh? Se fabrican las camisetas, ¿vale? Dicen,
Nike, Puma, ¿quiénes sois? ¿Vale? Nosotros somos de Elevate de toda la vida, ¿vale? Entonces, Elevate no solo hace las camisetas, sino que también supuestamente comercializa una bebida energética. Pequeño detalle, esta bebida energética todavía no se vende tampoco. No. Todavía Por lo no que sé. sea, Chansiri es una persona que le gusta, digamos, Sí. publicitar productos que no están a la venta. No, entonces Elevate tiene una bebida energética que es la mejor del mundo. El problema es que nadie la puede beber. O sea, nadie la puede beber. Además me flipa porque si os metéis, que tienen en Twitter hay cuentas de en Twitter hay cuentas de Elevate y tenían anuncios como de hace 2 o 3 años de coming soon, se vienen cositas, se viene bebida energética. A ver dónde están que yo las vea porque Vale, vamos a repasar el segundo de los patrocinadores, ¿vale? Primero está Chansiri, la sociedad, Chansiri como concepto global, ¿no? sin actividad conocida. Está Elevate, que hace camisetas. No, hace las camisetas del Las Sheffield camisetas, Wednesday. hace las camisetas. Pero la tercera empresa, amigos, la tercera empresa es el culmen. O sea, es el culmen de la gestión empresarial, ¿vale? Es una empresa que se llama D Taxis, ¿vale? Es una D mayúscula, D Taxis. D que, por lo que sea, Chansiri se llama Dayphone, ¿vale? Que empieza con D. ¿Podría ser eso? Podría ser. Bueno, tú una empresa que se llama D Taxis, Juan, ¿a qué actividad económica crees que podrían dedicarse? Al sector del taxi, por ejemplo. Al sector del taxi. Efectivamente. Bueno, aquí hay un pequeño obstáculo. Para montar una empresa de taxis, Sí. hay algo que es absolutamente imprescindible. ¿Conductores? No, porque puedes incluso alquilarlo sin conductor. ¿Clientes? No, los clientes ya los conseguirás. ¿Una sede? Tampoco puedes tener una sede virtual. El taxi. Claro, es fundamental tener taxis y esta empresa tiene un total de 0 unidades de taxis. taxis. 0 unidades de taxis para D Taxis, ¿vale? Repasemos, el Sheffield Wednesday ha sido patrocinado por Chansiri, la sociedad, que es una sociedad que pertenece a Sí. Chansiri, el dueño, por Elevate, que iba a lanzar una bebida energética que nunca más se supo, y D Taxis, una empresa de taxis sin taxis. Sin taxis, claro. Al final te limita mucho como empresa de taxis Mucho. el no tener un taxi. Es verdad. O sea, puedes contratar conductores para que lleven a la gente a corderetas, pero ciertamente se van a cansar. ¿Corderetas? A lomos, No había oído nunca en mi vida eso. corderetas, No, a caballito. a caballito. A caballito. Es que en Aragón yo creo que se dice corderetas. Corderetas. Pues a caballito, a caballito. Entonces, pues grandísimos patrocinadores, los cuales, evidentemente, ya fuera de la broma, pues Chansiri simplemente ha utilizado para meter dinero en el club y ya está clarísimo que no tienen ningún tipo de actividad comercial. Pero la FL, pues no ha tenido ningún problema con esto en principio, o sea que... Pues, Una todo empresa de para adelante. taxis sin taxis. Bueno, pues A mí me parece fantástico. A mí me parece bien. Yo lo que cada cual haga con su dinero no lo voy a criticar. Ahora bien, ya veis que Chansiri ha estado muy comprometido económicamente con el club durante todos estos años cubriendo las pérdidas que bajo su dirección el club ha incurrido, que antes no existían, pero el problemita, también pequeño detalle, es que Chansiri lleva queriendo vender el club desde diciembre de 2018 y por los impagos en los salarios podemos sacar 2 conclusiones. O bien se ha cansado de poner dinero, o bien Ilie no tiene tanto dinero como para cubrir esas pérdidas cada vez más altas. de hecho, parece ser, y esta es la noticia realmente más preocupante para el Sheffield Wednesday, parece ser que Chansiri no tiene tantos fondos como para estar financiando las pérdidas continuas del Sheffield Wednesday. Según Forbes, su familia, que es una de las 50 familias más ricas de Tailandia, gracias a que son propietarios de la mayor productora de atún en lata del mundo, tiene un patrimonio de poco más de 400 millones de libras. Que, claro, tú dices, 400 millones de libras, hombre, ya los pillaría yo. Sí, pero os recuerdo que este club, o sea, hace nada, compró el estadio por 60. Entonces, digamos que pues una quinta parte una sexta parte de su fortuna ya se fue en camuflar pérdidas. Claro. Y luego ha puesto más o menos, ha habido puntos en los que ha llegado a tener en el club invertidos como 100 millones, entonces Claro. 160 en total. Es mucho atún, ¿eh? Se le está comiendo, comiendo el atún. Se le está comiendo el la atún. tuna, ¿no? Pero serán con aceitito de girasol o aceitito de oliva. No sabemos. ¿Sabes qué atún en lata que le meten delfín? ¿Cómo? Que le meten delfín.
No entiendo nada. O le metían carne de delfín al atún, que dices, pues si yo te he comprado atún, y le meten carne de delfín. Porque es como mejor. En la lata de atún. Había delfín. ¿En las de Chansiri o en general? En las del general, las de Chansiri no lo sé. Ah, de delfín. Es una industria turbia, ¿eh? Sí, muy turbia. Sí, y no... Conspiracy. Bueno, recomendación. Pero bueno, ya decimos que hay serias dudas sobre que Chansiri tenga los fondos necesarios para remontar esta situación en la que él mismo ha puesto al club. Vamos a echar un vistazo un poco a cuál era la situación del club antes de la llegada de nuestro amigo tailandés, el rey del atún, Chansiri. Nuestro amigo Chansiri compró el Sheffield Wednesday a Milan Mandaric. Claro, esta es una historia donde, digamos, es dueño nefasto tras dueño nefasto. Milan Mandaric, posiblemente os suene, es el íntimo amigo de Harry Redknapp y también fue propietario del Leicester antes de que lo compraran los Rivadavia Pravda. Cosas curiosas de la vida, ¿eh? Milan Mandaric se dedica a vender clubes a tailandeses. Sí, ahora vamos a hablar largo y extenso de él, porque es, para los que no lo conozcáis, pues un empresario de origen yugoslavo que hizo sobre todo fortuna en Estados Unidos, porque emigró allí muy pronto vendiendo hardware para empresas informáticas durante el boom de la informática y de Silicon Valley. Se aprovechó un poco de eso, entonces él siempre había sido un gran amante del fútbol y ya empezó a invertir en cuanto tuvo un poco de dinero pues, en negocios relacionados con el fútbol. Estuvo en clubes en Bélgica, estuvo en clubes en Francia, en Estados Unidos, donde llegó a fichar a George Best para los San José Earthquakes. De hecho, se dice que eran bastante amiguetes, tanto él como George Best, como también hemos dicho con Harry Redknapp, y su primer paso por Reino Unido pues lo tuvo en el Pompey, en el Portsmouth, que lo compró en 1999, cuando estaba en administración. Ya decimos que Mandaric es sobre todo un tipo que se dedicaba a entrar en clubes que estaban en situaciones muy precarias, remontarlos y luego acabar vendiéndolos. Con el Pompey hizo esto, hizo muy buena relación con Redknapp y acabó vendiendo en el año 2006, solo 2 años antes de que el Portsmouth consiguiera la FA Cup con Redknapp precisamente, y lo vendió a Sacha Gaidamak y su padre Arkadi Gaidamak, de los cuales no es la primera vez que hablamos ni la segunda en este vídeo. Ya sabéis que sobre todo Arkadi, que es el padre, fue juzgado por tráfico de armas en la guerra civil de Angola. Así que pues quizás no fue la mejor de las ventas y ya empezamos a ver en las ventas de Milan Mandaric pues un cierto patrón. Tenéis en el canal un vídeo sobre el Portsmouth y, digamos, un poco su tendencia a tener dueños con órdenes internacionales de arresto, ¿vale? Entre los cuales, por supuesto, están nuestros amigos Gaidamak, padre e hijo. El caso es que los Gaidamak llevaron al club a la penosa situación en la que se encuentra actualmente después de que Mandaric hubiera rescatado al Pompey de la bancarrota. Además, por otro lado, tanto Mandaric como Redknapp fueron juzgados y absueltos, hay que decirlo, por un caso de evasión fiscal relacionado con pagos de sus tiempos en el Portsmouth. Ya sabes que ahí hubo algunos temas un poco turbios. De hecho, y esto sí que está demostrado y lo podemos decir, Harry Redknapp tenía una cláusula por la cual se quedaba un porcentaje de los traspasos, de los futbolistas traspasados. Eso es, y hubo temas de pagos en el extranjero de algunas primas, aquella historia de la cuenta bancaria con el nombre del perro de Harry Redknapp, Redknapp contándolo en un tribunal, historias muy bizarras. Bien, Mandaric, que es el que nos ocupa para saber un poco en qué manos estaba el Sheffield Wednesday antes de que llegara Devon Chansiri, pues en el 2006 compra el Leicester, un poco en una situación similar a la que se había encontrado el Pompey, un club en apuros, en segunda división por aquel entonces, llegan incluso a descender al League One bajo ya el mandato de Mandaric, pero luego se estabilizan en Championship, llegan incluso a playoff en 2010 con Nigel Pearson ya, y ese mismo año, en 2010, vende a la familia tailandesa que ahora es dueña del club, y pues esa fue en concreto una muy buena venta, porque ya veis, ahora mismo pues campeones de la Premier y campeones de la FA Cup. También en 2010, Chansiri compra el Sheffield Wednesday por 1 libra. Mandaric, Milan Mandaric. Mandaric compra después de vender el Leicester, compra el Sheffield Wednesday por 1 libra porque el club estaba endeudado y en League One, así que el club estaba en venta solo por 1 libra porque pues arrastraba una enorme deuda. Después de sanearlo y devolverlo a Championship, Mandaric lo vendió en 2015, como hemos dicho, a Chansiri por esos 37,5 millones de libras. Así que esta es la situación en la que se encontraba el Sheffield Wednesday. Estaba en manos de un rescatador profesional de clubes, que era un personaje pues un poco gris, porque
pues hay que darle mucho mérito por el hecho de que llegaba a clubes en muchos problemas y los ayudaba a remontar a los tres. Uno en concreto hizo una muy buena venta vendiéndolo a la familia tailandesa, en el caso del Leicester, que ahora ya sabéis es uno de los dueños más queridos del fútbol inglés. En los otros dos casos, tanto en Portsmouth como en Sheffield Wednesday, pues ha dejado un poco de dudas el hecho de que no se cuestione demasiado a quién lo vende, sino que quizás a veces pues, acaba vendiendo al mejor postor, pero ya decimos que bueno, el mérito tuvo de rescatar Sheffield Wednesday, que venía de una situación igualmente penosa como en la que está ahora mismo. Y precisamente queremos acabar este vídeo hablando del actual dueño de The Foshan City, el patrocinador sin taxis ni bebidas energéticas, el rey del atún, y comentar un poco qué es lo que ha hecho mal concretamente en el Sheffield Wednesday para que no solo el club esté en una situación económica penosa, sino que además la gente pues ya le tiene cierta inquina incluso. Lo cierto es que Chansiri, hay que reconocerle que ha tenido un enorme compromiso con el club desde el primer día, incluso desde el punto de vista económico, como hemos visto. Sin embargo, es evidente, por todo lo que hemos comentado, que conoce muy poco la industria del fútbol y que da la impresión de que no se ha rodeado de personas con los conocimientos suficientes como para asesorarla. Es normal que él no sepa, él se dedica al mundo del atún. Pero si vas a dirigir un club que está en Championship, con la historia del Sheffield Wednesday, al menos rodéate de profesionales que te puedan asesorar. Claro, esto el mejor ejemplo es el del Manchester City con Mansour. Ellos, acostumbrados a entrar en negocios de los que no conocen nada, lo primero que hacen nada más llegar a Inglaterra es buscar a gente que sepa mucho de la industria del fútbol, rodearse de lo mejor de la industria del fútbol, y entonces pues que les lleven en la dirección correcta. En el caso de Chansiri, él se ha negado, por ejemplo, a tener la figura de un director deportivo porque dice que prefiere delegar esa facción en el entrenador de turno, es decir, es de estos dueños que cree que es el entrenador quien debe decidir qué se ficha y qué se deja de fichar en su club. Y es que al final lo que se habla mucho en el Sheffield Wednesday es que hay una ausencia de figuras directivas que un poco dirijan, valga la redundancia, pues el proyecto deportivo del club. Entre Chansiri y el entrenador solo se interponen un par de figuras. Una es la de Amadeu Paixão, que ocupa el puesto de consejero, y el director financiero John Redgate, Juan Puertarroja. Juan Puertarroja y sobre todo Amadeu Paixão es el más importante de estos nombres porque es una especie de consultor sin un rol muy oficial, pero no se sabe mucho sobre él, pero se sabe que aconseja al presidente y le dice un poco quién debe fichar, quién no. Ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, el Arsenal con el hecho de Kia Joorabchian, que hay veces que hay que buscarse buenos consejeros y saber de quién rodearse. Evidentemente, esta falta de personal pues ha llegado hasta tal punto que los entrenadores que querían ocupar el banquillo del Sheffield Wednesday cuando se quedaba vacante han tenido que preguntar a periodistas dónde podían enviar un currículum o con quién podían hablar, porque nadie sabía quién estaba al mando o al volante de Sheffield Wednesday, para que os hagáis una idea de un poco el desgobierno y el descontrol que reina en el club, porque ya nadie sabe a quién tiene que dirigirse, ni siquiera entrenadores profesionales. Esto ha provocado que en algunas ocasiones Chansiri cometiera un error en cuanto a la elección de las personas de las cuales rodearse. Una de esas personas que trabajó como asesor en el club es Eric Alonso, del que hemos hablado ya en alguna ocasión, que ha estado durante las últimas semanas, incluso meses, tratando de cerrar la compra del Derby County. Eric Alonso, que es un empresario español, acabó muy mal con Chansiri, acabaron en muy malos términos después de que el propio Alonso intentara comprar el club. Sí, un poco a las espaldas de Chansiri, pero nunca quedó claro cuál fue el rol de Alonso en todo aquello. En general hay muchas dudas sobre la figura de Alonso y qué es cierto sobre lo que él dice ser y lo que realmente es, si realmente tiene los fondos y el dinero que él presume tener. Y en el caso del Sheffield Wednesday fue así desde el primer día, y esto un poco lo que nos indica, ya decimos, es que Chansiri, desconocedor del mundo del fútbol, se ha acercado a mucha gente que quizás no son los mejores consejeros, pero no solo gente con dudosas opiniones sobre el mundo de los negocios, sino también con menores de edad y concretamente con su hijo. Y es que hay declaraciones absolutamente alucinantes que ha reconocido el propio Carvajal y otros entrenadores que fueron candidatos para el banquillo del Sheffield Wednesday, que el propio hijo de Chansiri, por aquel entonces un adolescente, formaba parte de las entrevistas de posibles entrenadores, e incluso reconoce el propio Carvajal
que él sabe que fue clave en su fichaje, porque el hijo de Chansiri le dijo a Chansiri, sí, este entrenador lo he mirado por ahí por internet y es bueno, tú fíchalo. Así que claro, con estos consejeros Ilie, pues con estas mimbres... Claro, al final, pues claro, llegan fichajes que no se sabe muy bien quién ha sido que los ha recomendado, no llegan los fichajes que quería el entrenador, se fichan entrenadores en función de lo que opina el hijo adolescente, en fin, la verdad es que da la impresión de ser básicamente un club muy amateur. Sí, muy amateur y sobre todo muchas voces opinando sobre muchas cosas, muchos bandazos, como decíamos, que se ve en la elección de entrenadores, que no hay un proyecto deportivo claro, cuando no hay una voz de autoridad que imponga a qué quiere jugar este equipo o qué quiere ser este equipo, pues al final vas dando bandazos hasta que finalmente acabas, pues tristemente en League One. Además tenemos que hablar de la faceta de relaciones públicas de Chansiri, y es que no se le puede acusar en absoluto de haberse escondido o de no haber dado la cara como otros dueños extranjeros. Él sí ha sido un habitual en ruedas de prensa, en reuniones y videollamadas con fans, con periodistas, pero no siempre ha sido para lo mejor, porque digamos que Chansiri pues tiene un poquito la lengua afilada. En noviembre de 2020 culpó a los aficionados de arruinar un contrato de patrocinio porque la empresa en cuestión se metió en las redes sociales y tras ver todas las críticas de los aficionados hacia el club y el mal ambiente que rodeaba a la entidad acabó renegando de ese acuerdo y Chansiri le echó la culpa a los fans. Lo cual, por mucho que pueda ser cierto, no es recomendable contarlo en público, y no es la única bofetada que le ha metido a los aficionados en público, porque también, preguntado en esa misma reunión por una posible compra del club por parte del grupo Red Bull, dijo literalmente: si compran, comprarán en Premier League. A veces os creéis demasiado grandes. El Sheffield Wednesday no es tan grande realmente. Esto, por mucho que pueda ser cierto, tú no le puedes decir a los aficionados de un club que su club no es lo mejor que existe en el mundo. No es buena idea. No hace falta que les mientas, pero no les puedes decir eso. No es buena idea. Aunque hay que reconocerle a Chansiri que cuando finalmente se confirmó el descenso, él en un comunicado asumió la responsabilidad del mismo. Ahora lo que está por ver es cuál es el futuro del Sheffield Wednesday. La verdad es que da la impresión de que con Chansiri al mando, que es otro más de esos dueños que no tienen ni idea, es un poco como los Venki. Los Venki, yo no creo en el Blackburn, yo no creo que actuaran de mala fe, simplemente no tienen absolutamente ni idea de lo que están haciendo. Lo que pasa es que hay una diferencia clara con, y eso sí que tienen dinero. Con los Venki. Ellos tienen muchos fondos cuando llegan al Blackburn y además es verdad que se rodean de muy malos consejeros, muy similar a lo que ha pasado con Chansiri, pero ellos no hacen tanto el loco a nivel económico, ni llevan al club a posiciones tan económicamente límites, ni a ser sancionados por la FL por no presentar las cuentas, intentan trampear con las cuentas. Tampoco ellos al final tienen una voluntad de aprender. Los Venkis se han acabado quedando durante un montón de años en el Blackburn y dijeron: vale, no sabemos, pero vamos a intentar aprender, vamos a aprender de nuestros errores, y ahora les va bastante mejor, hay que decir. En el caso de Chansiri, lo que se ve es que hay poca voluntad por aprender, que es un hombre un poco, pues según hablan de él, muy terco, de muchas convicciones muy firmes, y él cree que no tiene que haber director deportivo, cree que no tiene que haber nada. Pero al mismo tiempo, sobre todo las grandes dudas es que no tiene dinero para financiar pues un poco las pérdidas y el puesto en el que ha puesto al club. Así que la duda que me queda a mí es quién querrá comprar este club que lleva en venta desde diciembre de 2018, ahora estando en League One y en la posición en la que está, incluso pudiendo ser privado de fichar este verano. Parece ciertamente difícil que haya ofertas por este club, siendo que además hay muchos otros también muy atractivos, tanto en la división de Championship como incluso en Premier League. Bueno, pues confiamos que el Sheffield Wednesday pueda encontrar un comprador cuanto antes que, digamos, estabilice al club financieramente y le pueda llevar a Championship en un futuro. Como siempre, os recordamos que os suscribáis al canal si os gustan estos vídeos, dejadnos vuestros comentarios sobre la situación del Sheffield Wednesday, sobre otros clubes de los que queráis que hagamos vídeos, y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.